Listos. Bien, pongamos en pantalla, Roger, por favor, Filipenses 3, 13 y 14. Y les voy a pedir a todos que se ubiquen en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Hoy vamos a empezar viendo desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Me brinqué unos cuantos versículos desde el 6 hasta el 11 por una razón. Luego vamos a devolvernos. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Un saludo para los que nos van a ver desde casa. Dice así, vamos a empezar con esta cita hoy. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando Pablo, y Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Filipos, ¿sí? Dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, ¿sí? Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando un hombre decide creer en Dios, cuando un hombre decide creer en Cristo, cuando un hombre invita a Cristo a su corazón, este hombre, escuchen, en términos generales, alcanza la meta. ¿Sí? Vuelvo y repito, cuando un hombre invita a Cristo a su corazón, ese hombre alcanza la meta para la cual de paso fuimos creados. Es decir, el cielo. ¿Sí? El cielo que Cristo ha preparado para nosotros. El cielo que en la historia, ¿sí?, Él está a punto de adelantarse para ir a preparar lugar para nosotros. ¿Sí está claro? Ok. La más grande preocupación, aunque a nosotros no nos parezca que no es así, la más grande preocupación de los hombres hoy, o del ser humano hoy, es: ¿qué va a pasar después del día en que muramos? Esa debería ser la más grande preocupación del hombre hoy. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y ustedes y yo escuchamos algunos argumentos. Algunas personas se consuelan con la idea de que nada va a ocurrir. Es decir, en el momento en que muramos, simplemente se baja el fusible y todo se pone oscuro. Y ni siquiera vamos a ser conscientes de eso, porque nada va a pasar, nada va a ocurrir. Ese es uno de los pensamientos con los que el hombre intenta consolarse o traer consuelo. Hay otros que se consuelan con otro tipo de filosofías o con otro tipo de religiosas. Por ejemplo, ayer estuve viendo todo el conflicto que hay en este momento, porque finalmente el Dalai Lama, que es el descendiente directo de Buda, ¿sí?, ya dijo, cambió de parecer. O sea, hasta hace unos días este hombre dijo: no, nadie me va a suceder a mí, nadie. Pero cambió de opinión justo hace unos días y dijo: sí, va a haber un sucesor. Y les tengo una noticia: no va a estar en China. Entonces el gobierno central reaccionó y dijo que sí, que tenía que ser chino. Y ustedes no saben el enredo que hay por el sucesor de este hombre, porque lo consideran una divinidad. No es por andar en chismes, pero ¿saben cómo escogen a este? Es un niño. El sucesor del Dalai Lama tienen que escogerlo. Es un niño que tiene posiblemente unos 2 años. Escuchen, todo lo estoy diciendo porque ellos creen en la reencarnación. Cuando el Dalai Lama muera, el actual, entonces este hombre volverá a reencarnar según ellos, según sus filosofías, sus creencias, sus pensamientos.
Y entonces cogen al niño de 2 años y cogen todas las cosas que pertenecían al Dalai Lama que acaba de morir y se las empiezan a enseñar para ver si las reconoce. Porque si él las reconoce y tiene cierto apego a aquellas cosas, entonces, sí, el alma del que murió está en él. Así es que ese es el anterior reencarnado. O sea, ¿se imaginan la historia? ¿Quién puede creer en algo así? Bueno, ok, les decía que hay muchas personas que se consuelan pensando de diferentes formas, pero al final de cuentas, nadie, ninguno de estos caminos, porque estamos hablando del camino de la verdad y la vida, ninguno de estos caminos, ningún hombre en estos caminos podrá encontrar la paz que necesita su corazón. No existe. Un hombre nunca encontrará el consuelo ni la paz que necesita el corazón del hombre. ¿Para qué? ¿O cuándo, Alex? Para que al momento de partir de esta vida hacia la eternidad, ese hombre pueda tener la seguridad que solamente Dios puede darle, que abrirá sus ojos en la presencia de Dios. ¿Sí está claro? Así es que la meta de la vida, la verdadera razón por la que estamos aquí, es este momento donde ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón. En ese momento la meta es alcanzada y ya estamos en el cielo. En el momento en que ustedes y yo le abrimos la puerta del corazón a Cristo, ustedes ya están en el cielo. Lo quieran o no, un día estaremos en el cielo. Ya estamos en el camino, ya estamos en la verdad y ya estamos en la vida. Ahora sí, empezamos a disfrutar la vida. Desde luego, como dijimos la última vez, ese camino en el que ahora nos encontramos, llamado Jesucristo, empieza a desarrollarse y lo hace de una forma sobrenatural delante de nuestros ojos. Es decir, esta relación que ustedes y yo hemos adquirido con Dios empieza a desarrollarse delante de nuestros ojos, porque les he dicho, Dios no quiere solamente perdonarnos, Dios no quería solamente salvarnos, Dios no quería solamente construir este perdón absoluto para nosotros, perdonarnos y nada más, no. Hay todo otro proyecto llamado una relación personal con Él. Y esa relación personal Él la va a ir desarrollando, la va a ir haciendo madurar. ¿Sí? Y este proceso de madurar y crecer en mi relación con Dios siempre será algo sobrenatural, de lo cual ustedes y yo vamos a ir siendo testigos. Y se va a ir desarrollando delante de nosotros. Les dije que esto es como un camino que se va a ir pavimentando. Se va a ir abriendo delante de nuestros ojos, pavimentando delante de nuestros ojos. Es como si la voluntad de Dios se fuera aclarando. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven en este momento, bueno, no está tan denso, pero hay una niebla que a veces cae, que no nos deja ver ni siquiera esos árboles que están allí. En este momento apenas logramos verlos. Y si se aclara, podemos ver todavía con más profundidad. Exactamente igual ocurre en mi relación con Dios. Este camino en el que ustedes y yo estamos se va a ir aclarando. Esa es la idea. La idea es que esta relación con Cristo se vaya creciendo, se vaya aclarando, vaya avanzando, ¿sí? Y debe ser tan así que en el proceso nos van dando más seguridad de esta relación. ¿Cómo sé yo que voy en la dirección correcta? Porque voy creciendo en seguridad. ¿Sí está claro? Al principio no parecía así. Al principio parecía, cuando ustedes por primera vez, o más bien, cuando ustedes invitaron a Cristo al corazón aquella vez, parecía que dábamos pasos en el vacío. ¿Sí? No entendíamos muchas cosas. Recuerdo esta frase que a todos nos dijeron cuando nos convertimos, a todos nos recetaron este consejo
o esta enseñanza de que teníamos que confiar en Dios. Apenas si acabábamos de invitar a Cristo al corazón y ya nos estaban diciendo, tienes que confiar en Dios. A la hora de enfrentar los retos que como un recién convertido empezábamos a enfrentar, lo que nos decían es, confía en Dios. Pero ustedes y yo ni siquiera sabíamos cómo se hacía esto. ¿Quién sabía el primer día de su conversión cómo confiar en Dios? Si era un ser con el que nunca antes habíamos tenido una relación personal, mucho menos cómo confiar en Él, ¿sí? Y torpemente, muy torpemente empezamos a depositar nuestra confianza en Él. Y a la hora en la que vamos avanzando, este camino se va abriendo delante de nosotros. Ahora, hoy, por ejemplo, 24 años después, con más seguridad o con mayor seguridad, avanzo y voy conociendo cada vez más detalles de este camino. Además, he ido descubriendo, la razón por la que vamos avanzando, la razón por la que damos pasos hacia adelante, profundizamos, maduramos y crecemos en esta relación con Dios, es porque ya hemos confirmado algo, que todos estos detalles de nuestra relación con Dios son reales, son verdaderos, ¿sí? Ya no tenemos duda. Hay una canción que usa esta frase que es maravillosa. Ya no hay duda, dice la cantante. Se fue el temor. Eres fiel. Aquí estás. ¿Ustedes imaginan llegar a ese convencimiento? Pues esa es la idea. La idea es que ustedes hoy, en este instante ya, ustedes puedan saber que no hay duda, que Él es fiel, que Él sí cumple su palabra, que aquí está con nosotros, ¿sí? Él es la verdad y lo hemos ido confirmando. ¿Cómo, Alex? Por la transformación que ha ido ocurriendo en nuestra vida. Este milagro que ustedes ven desarrollarse, yo no sé si ustedes abren sus ojos por la mañana y piensan siquiera en esto. A ver, si pueden, háganlo ahora cuando se acuesten y mañana cuando se levanten. ¿Qué? Abran sus ojos y lo primero en lo que van a pensar es en esto: Dios, soy salvo. Sigues en mi corazón y sigo yendo para el cielo. A mí no me importa cómo están viviendo ustedes sus vidas hoy y su relación con Dios. Yo no sé, eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. Pero esto que acabo de explicar, lo que acabo de decir, se cumple en todos. Todos lo pueden decir, ¿sí? Independientemente de si es un desastre o no su vida cristiana hoy. Dios quiera que no. Pero ustedes mañana, al abrir sus ojos, porque no somos conscientes de esto, ustedes pueden decirle a Dios: qué increíble, sigues estando en mi corazón y yo sigo yendo hacia el cielo. Eso nadie nos lo va a quitar, nadie. ¿Oyeron? Así es que no solamente es esta transformación o este milagro del que somos testigos todos los días. Es más, dentro de esa análisis que ustedes vayan a hacer, dentro de esta meditación que vayan a hacer mañana por la mañana, no pierdan de vista este detalle. ¿Cuál? Escuchen, sus vidas podrían no ser las vidas que ustedes quisieran que fueran hoy. ¿Sí? A ver si me prestan atención. Sus vidas hoy, sus relaciones con Dios hoy, podrían no ser las que ustedes quisieran que fueran. Yo me incluyo. Mi vida hoy no está en el lugar que yo quisiera que estuviera. ¿Sí? Pero yo no puedo ignorar, no puedo. Tendría que ser demasiado deshonesto para ignorar, para borrar de mi mente, de mi corazón, lo que Dios ha hecho en los últimos 24 años. Tendría que ser demasiado malagradecido, desagradecido, incrédulo, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Mañana, al abrir sus ojos en la mañana, díganle a Dios: Dios, gracias por lo que ya hiciste. No, esto no es
No es uno de esos consejos de motivación y autoayuda y autosugestión y repita y no, no, no. Simplemente un acto de mera gratitud para que ustedes puedan recordarse a ustedes mismos que aunque no están donde tienen que estar, tienen muchas razones para estar agradecidos. Dios, gracias. Me levanté con salud, sin dolor, soy salvo, sigues en mi corazón y tengo la oportunidad hoy de vivir de la forma correcta. 24 horas más me acabas de dar. Sigo yendo hacia el cielo. ¿Se imaginan? Es Dios. Ese milagro es Dios. Y esto lo hemos ido confirmando y comprobando. Estamos perdonados. Otro detalle más. Hemos sido perdonados incondicionalmente. Si ustedes y yo no hubiéramos sido perdonados, entonces esta historia que hoy estamos contando de nuestro nuevo nacimiento, de volver a nacer, de invitar a Cristo al corazón, no se hubiera dado nunca. ¿Sí? Quiere decir que si todavía Jesús no hubiera pagado por todos nuestros pecados, todavía estuviera colgado en la cruz del Calvario, pagando nuestra deuda. Si faltara de pagar algún pecado, Cristo aún seguiría colgado para poder saldar hasta la última de nuestras faltas. Pero en el momento en que Él gritó, consumado es, en ese momento nos otorgó un perdón eterno. Nos otorgó una salvación eterna, incondicional, gratis. Por eso se llama gracia, porque es gratuita. Yo solamente tengo que aceptarla. Así es que en este camino en el que nos encontramos, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la verdad a medida que ustedes le dan la oportunidad a Dios de trabajar en sus vidas. Porque si no se la dan, si se afirman en sus estructuras, nunca van a ver a Dios actuando. Nunca van a ver la realidad de Dios. Sí, pero si le damos la oportunidad, vamos a ir comprobando que nuestra confianza en Él no ha sido en vano. Hasta hoy estoy seguro que la mayoría de ustedes, teniendo muchos años o pocos años, tienen que haber confirmado que su confianza en Dios no ha sido defraudada. ¿Sí? Voy a hacer un comentario de la oración, porfa, recuérdenmelo al final. Independientemente de que sus oraciones no hayan recibido la respuesta que ustedes quisieran, o del todo no haya habido una respuesta, quiero que sepan que es lo mejor que les puede estar pasando. ¿Sí? Siempre será la respuesta de Dios, aunque no sea la que yo quiero, siempre será mejor, más abundante y siempre se escapará a lo que yo puedo pensar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Lo que intento decir es que su fidelidad ha sido más de la que ustedes y yo podemos ver. Vemos su poder, vemos la manera en la que Él nos va guiando y va orientando nuestras vidas. No solamente en este camino llamado Cristo o en nuestra relación con Él, sino en este camino o en este proyecto que Dios planeó o se está adelantando a preparar para que ustedes y yo anduviéramos en Él. Y lo más hermoso de todo, lo más hermoso de estar en este camino es la vida que empezó a surgir desde aquel día. La vida que empezó a brotar desde aquel día. Esa vida que cuando invitamos a Cristo al corazón no nos explicamos por qué empezamos a tener paz. ¿O por qué estábamos felices? ¿Por qué empezamos a estar a gusto con nosotros mismos? A ver, ¿soy solo yo el que no disfrutaba su vida? ¿O también a ustedes les pasaba? Si había algo con lo que yo no estaba a gusto, era con mi vida. A mí no me gustaba para nada mi vida. Era un desastre. ¿Sí? Había una enorme frustración, una enorme impotencia. Yo quería cambiar todo lo que quería y no podía. Estaba tan decepcionado de mí mismo que no lograba sostenerme una mirada yo mismo en el espejo.
Qué triste. No lograba verme en el espejo por un instante. No lograba sostenerme la mirada. Estaba tan defraudado de mí mismo que no lo lograba. El día en que yo fui perdonado, ese día lo primero que experimenté fue una profunda paz y una limpieza que tenía años de no experimentar. ¿Sí? Paz, limpieza y una profunda satisfacción con mi vida, conmigo mismo. Empecé a disfrutar la vida, empecé a estar a gusto con mi vida, empecé a tener paz. Y todo esto no es más que el fruto de la presencia de Cristo en el corazón. Estamos ahora sí podemos decir, Isabel, podemos decir que estamos viviendo la vida que Dios había planeado que viviera. ¿Sí? Pero recuerden que lo más importante, vamos a poner, Roger, pongamos ya los primeros 6 versículos del capítulo 14. Voy a leerlos muy rápido. Recuerden que lo más importante de estos primeros 6 versículos del capítulo 14 es que Cristo se adelanta. Vamos a repasarlo, ¿sí? Él se adelanta a hacer 3 o 4 cosas. ¿Sí? Lo voy a leer. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ojo, donde se adelanta. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, lo más importante de estos primeros 6 versículos que tenemos que recordar es que Cristo se adelanta al cielo. Él se va a adelantar al cielo para preparar un lugar para nosotros. Ok, nada más hago un paréntesis. La escena está congelada. Sí, desde hace 2-3 sábados congelamos la escena. Acuérdense, apenas acaba de salir Judas para concretar la traición. Ellos todavía están reunidos y Jesús todavía está dándoles los últimos consejos, que son los del capítulo 14. Les está explicando apenas cómo va a cambiar la dinámica de la relación entre Él y ellos. ¿Por qué? Porque Él ya no va a estar presente, ya no va a estar al lado, ahora va a estar en el corazón de ellos. Y Él tiene que decirles y enseñarles cuáles son las verdades que tienen que, los principios que tienen que tener presentes para saber cómo manejar esta nueva relación con Él. Y que los cuidados que hasta ese momento Jesús tenía por ellos, estando presente, todavía pudieran continuar ahora estando en el corazón. Es decir, les está enseñando cómo cuidar todos los detalles que tienen que tener presentes para cuidar esta nueva relación con Él ahora desde el corazón, para que los cuidados de Dios por ellos sigan vigentes, para que ellos puedan seguir experimentando la gracia de Dios en sus vidas. Ok, allí paramos la escena. La escena todavía no ha avanzado. No han salido del aposento alto. A Él ni siquiera lo han capturado. ¿Sí? Ni siquiera hemos llegado a la escena donde Él llega al huerto de Getsemaní y ora. Esta escena se paralizó allí. Nos detuvimos allí a explicar todos estos detalles. Ok, entonces lo primero que Él hace es que se adelanta al cielo para ir a preparar un lugar para nosotros. Luego se adelanta ahora a la cruz. ¿Sí? Todavía esta escena no ocurre. Para nosotros ya ocurrió. En el pasaje todavía no ocurre la escena de la cruz. Él se va a adelantar. Justo la semana anterior les explicaba aquella frase donde Jesús, o tras anterior, aquella frase donde Jesús le dijo a Pedro: Pedro, es que no me puedes seguir en este momento.
pero me seguirás después. Y Pedro se rasga los vestidos y dice: Jesús, contigo hasta la muerte. Y lo negó 3 veces. Y hablamos todo aquel tema de la necesidad de crecer y madurar. Ok, estamos justo allí. Jesús va a adelantarse a este proyecto. Ellos tienen que crecer y madurar para poderlos acompañar después. Entonces, número 2, Cristo se adelanta a la cruz. ¿Para qué? Para poder pagar por todo lo que hemos hecho mal, para lograr rescatar nuestras vidas y cambiar nuestro destino eterno. Y después, empiezo con este tema, y después de esto, después de perdonarnos y rescatarnos y darnos una salvación eterna, escuchen, porque esa es la razón por la que estamos aquí. Después de eso, Él se adelanta a la cruz con el objetivo de darnos la oportunidad de poder compartir el Evangelio con otros. Él va adelante en todos los retos. Esa fue la enseñanza de la semana anterior, ¿se acuerdan? Les dije que Jesús siempre se adelantó para preparar un proyecto. Y hay estaciones en ese proyecto. Y cada uno de nosotros va a ir llegando a estas estaciones. ¿Sí? Y la idea es que al llegar se cumpla el propósito por el cual Dios preparó esa estación en ese proyecto. ¿Sí? Así es que Él va adelante en todos nuestros retos y todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Pero Cristo también se adelantó al cielo. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo la obra más maravillosa en la que ustedes y yo estamos envueltos, espero, todos los días. Escuchen, ¿cómo se llama esta obra? Se llama una vida de oración. Él se adelantó. A ver si logro ir amarrando desde ya esto. Roger, vámonos directamente al versículo 12, por favor. 12. Sí, todavía no pensaba verlo, pero creo que logro mejor resultado si lo pongo desde ya. Dice el versículo 12, lo voy a leer ahorita, pero nada más quiero que lo tengan en la mente de una vez. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Escuchen, porque yo voy al Padre. ¿Ven? Entonces, repito, Él se adelanta. En este proyecto donde Él se adelanta al Padre, ¿sí? En ese momento se adelantó a la cruz, se adelantó a preparar un lugar, pero también se está adelantando a, pongamos 12 y 13 mejor. Se está adelantando a preparar este proyecto, esta obra maravillosa, que no se ve tan claro en el 12, aunque sí está claro. Pero en el 13 está suficientemente claro. Escuchen: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Ven? Ya ahí está implícita la oración. ¿Sí? Ya me avancé un montón, pero no importa. Entonces, Él se adelanta, en este tercer punto, Jesús se adelanta a preparar la obra más maravillosa que Él ha planeado para nuestras vidas todos los días, que una vida de oración. La Biblia, cuando habla de la vida de oración, escuchen, si quieren tomen notas, tomen todas las notas que puedan acerca de la oración, porque esto que vamos a estudiar ya casi es extraordinario, ¿sí? Es maravilloso. Solo tengan presente, cuando estén copiando todos estos detalles, todo lo que Dios les habla al corazón, nada más tengan presente que nada tiene que ver con ustedes. ¿Sí? No sé si voy a ser capaz de poder explicar esto, pero es como si nos dijeran: no depende de vos, nada más ora. No depende de cómo te sientas, no depende de si crees o no crees, no depende de cómo amaneció el día, no depende de cómo esté la bolsa de valores, no depende de los conflictos, no depende de absolutamente nada. Nada más tienes que orar. Solo obedece, solo ora. ¿Sí? Hay un montón de detalles que vamos a ver,
Por ejemplo, cuando la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Sí? Hay una forma de poner, voy a usar la palabra más, de poner a trabajar a Dios para nosotros. Sonó egoísta, pero es que es así como Él quiere que lo entendamos. Hay una forma, una única forma en la que ustedes y yo podemos hacer que Dios trabaje en nuestro favor. ¿Sí? Una vida sin oración, que Dios trabaje a nuestro favor, el proyecto de respuesta a nuestras peticiones, todos estos conceptos que ustedes ya han escuchado, hoy todos están en esta historia. ¿Sí? Escuchen. La Biblia, cuando habla de una vida de oración, la describe como una vida a la que Dios nos llamó. Eso es lo primero que hay que entender. Dios nos llamó a orar. ¿Sí? Nuestra vida debe ser una vida de oración. Y esta vida a la que Dios nos llamó es una vida en donde la oración debe ser una constante en cada paso que ustedes den en su relación con Dios. ¿Sí? Repito, debe ser una constante en cada paso que vamos dando mientras estemos en este camino llamado Jesucristo. Ustedes no pueden dejar de orar, menos si van a tomar una decisión, si van a dar un paso en este camino. ¿Sí? Es la forma en la que Dios lo planeó, es la forma en la que Dios describe que debe ser nuestra vida de oración, una vida en donde la constante en cada paso que vamos dando es la oración. Así debe ser. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente se adelantó a preparar este lugar, esta famosa casa del Padre o esta casa familiar, se adelantó, como dice este versículo que voy a volver a leer, dice así el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. A ver, perdón, él se está adelantando, ¿sí? Se está adelantando a preparar algo. Presten mucha atención a este detalle. Dice, el que en mí cree, yo siempre leí esto así, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Con esta forma de acentuar lo que acabo de leer, ¿qué entendieron? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué entendieron? Si yo lo leo así corrido, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. A ver, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo que el pasaje dice que yo debo creer? ¿Cómo? Bueno, yo creo que debe ser que creemos en Él. Ok, una. ¿Otro? No me están entendiendo. Ok, las comas, los signos de puntuación, están puestos allí con todo propósito. ¿Por qué? Porque si no, no se entiende la idea. Si yo leo corrido de esta forma, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué queda en la mente? ¿Qué se refiere a Dios? Al Padre. ¿Pero qué? Se refiere al Padre. No. Vuelvo. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué queda en la mente? Es lo más sencillo. Les voy a decir qué queda en la mente. Lo que queda en la mente es que el que cree en las obras que él hace, él las hará también. ¿Cierto o no? O sea que si yo creo que él levantó un muerto, que si sacó demonios, que si caminó por encima del mar, que si multiplicó los panes y los peces, si yo creo en esas obras, entonces yo soy capaz de hacerlas también. ¿Cierto o no? Si yo leo como yo leí, eso es lo que yo entiendo, pero leí mal. No es eso lo que está queriendo decir el pasaje. Escuchen, lo voy a leer como debe leerse. Por eso es que es tan importante leer con atención. Escuchen, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora que entendieron. Ahora todos me dicen lo mismo. No,
No, escuchen, el que en mí cree, ¿sí? Las obras que yo hago, Él las hará también. En nosotros. Dios y Jesús. ¿Quién es Él? No, antes la forma en la que acentuamos el pasaje hacía entender que si yo creía en las cosas que Él hacía. Ahora hice una pausa, porque hay una pausa, y dije, el que en mí cree, ya no entendió, es creer en Él. Es decir, dicho de otra forma, la persona que volvió a nacer, la persona que invitó a Cristo al corazón, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ya no es creer en las cosas que Él hizo, como yo insinué al principio. ¿Sí? Se los voy a dejar ahí y ustedes lo meditan, porque los veo patinando. Ok, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. No está diciendo que yo tengo que creer en sus obras para poderlas hacer yo. No, lo que está diciendo es, establezcan una relación personal conmigo. ¿Sí? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ok, vamos a irlo entendiendo, van a ver que lo van a entender mejor. Dice, el pasaje dice que Él no solamente se adelantó, como ya venimos diciendo, para que podamos tener un lugar en el cielo. Sí, espero que ya lo tengan claro. Él se adelanta para preparar un lugar en el cielo, y no solamente un lugar en el cielo, sino que además se adelantó para lograr nuestro perdón. Eso fue la segunda cosa a la que Él se adelanta cuando se adelantó a la cruz. También, lo dije hace unos minutos, Él se adelanta para darnos la oportunidad. Él va a construir un proyecto, escuchen. Dice, no, Roger, solo el 12 y el 13, porfa. Él va a construir un proyecto en el que ustedes y yo, a ustedes y a mí, nos va a dar la oportunidad de participar en la salvación de otros. ¿Sí? Escuchen, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Dice o no dice, está implícito o no está implícito que nosotros vamos a participar de esas obras? ¿O solo yo me lo estoy imaginando? No, ahí está claro, Él las hará también. ¿Sí? Las obras que yo hago, Él las hará también. El tema de si es resucitar muertos y sacar demonios y sanar y caminar encima del mar y todas estas cosas, ahorita lo aclaramos. Por lo pronto, lo que necesito que quede claro es que las obras que Él hace, nosotros también vamos a poder participar de ellas. ¿Sí está claro? Eso es lo que me interesa que quede claro. Entonces, prepara un lugar en el cielo, prepara nuestro perdón y además un proyecto para que ustedes y yo participemos de que en la salvación de otros. Ya voy añadiendo detalles para poder entender que no se refiere a levantar muertos. ¿Sí? Cuando Él dice, aún mayores hará, no se refiere a eso. Entonces, Él se adelanta para que ustedes y yo podamos participar en la salvación de otros. No solamente disfrutar de nuestra salvación, ¿sí? Que es ya de por sí el gozo más grande que existe. Esta vida nueva que hoy tenemos, de la cual hablé hace unos minutos, sino que además, lo que le da sentido es compartirla con otros. Eso es lo que le da sentido a nuestra relación con Dios. Ustedes se pueden imaginar, el gozo de la salvación no se puede disfrutar de manera individual. A ver si lo digo de otra forma. Si ustedes quieren ver a un creyente miserable en su vida, es un creyente que no habla de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación que les dieron como un regalo y que está transformando y arrollando todas las estructuras de su vida hasta cambiar su vida y permitirle disfrutar su vida, esa transformación o esa vida no se puede disfrutar de manera individual.
Es decir, ustedes pueden salir allá a la calle y pegar 4 gritos diciendo, soy salvo, voy para el cielo, Cristo está en mi corazón. Y nada más. Compartir con la gente que ustedes son creyentes, pero dejarlo allí. Mientras el mundo a su alrededor se está destruyendo. ¿Sí? ¿Qué intento decir? El verdadero gozo de la salvación no es que ustedes le puedan decir a una persona que son creyentes y nada más. Y ahí quedó todo, no, yo sí soy cristiano. Y de verdad, de esos de hueso colorado. No es ese el verdadero gozo, sino que ustedes le puedan compartir o explicar a esa persona cómo puede él recibir o cómo puede él conocer o entrar a esa vida que ustedes ahora están disfrutando. ¿Sí? No es para que ustedes se guarden la salvación, es para que ustedes la puedan compartir. Ese es el verdadero gozo. Y no hay mayor gozo que estarle diciendo a una persona o compartiéndole a una persona todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes se acercan a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, etcétera, y empiezan a decirle, es que Cristo cambió mi vida. Hoy yo ya no soy el mismo. Yo vivía de esta forma y ahora voy en esta dirección. ¿Saben qué es lo que pasa? Escuchen, porque esto es una forma automática de afirmarse en la relación que ustedes tienen con Dios y de fortalecerse en la relación que ustedes han adquirido con Dios. Que cada vez que ustedes tienen la oportunidad de compartir lo que Dios está haciendo en sus vidas, ¿sabe qué les recuerda eso? La fidelidad de Dios con ustedes. Y recordar esto los anima a ustedes y a la persona que los está escuchando, que está escuchando este testimonio, a recibir, a aceptar y seguir ese camino en el que ustedes se encuentran en ese momento. Sí está claro, ¿verdad? Y ese es el verdadero gozo de la vida cristiana. Así es que Jesús se adelanta a preparar este gozo de nuestra vida, este proyecto, a prepararnos un lugar, pero también a preparar una obra en la que ustedes y yo vamos a participar. Dice que no solamente vamos a participar en esa obra, sino que incluso íbamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Y aquí entramos en la explicación. Ustedes no saben lo mal interpretado que ha sido este versículo. ¿Sí? Es un horror la forma en la que este pasaje se ha interpretado. ¿Por qué? Tienen que prestarme mucha atención para que lo puedan entender. No es difícil de entender. Escuchen. Si el pasaje, lo voy a leer otra vez, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si él estuviera hablando, si Jesús, que es el que está hablando, se refiriera a los milagros que él hizo, pues entonces ustedes y yo tendríamos todo el derecho de pensar que podríamos andar, o más bien, deberíamos de andar resucitando muertos en este momento. Hasta ahí me siguieron. Si Jesús estuviera haciendo referencia cuando Él dice, Él las hará también, ¿sí? Ni siquiera voy a entrar en aún mayores. Voy a quedarme en la expresión, Él las hará también. ¿Qué fue lo que Él hizo? Una de las cosas que hizo fue resucitar muertos. De acuerdo al pasaje, si yo lo interpreto mal, entonces, al leer Él las hará también, me tendría que dar todo el derecho de pensar que yo puedo hacer lo mismo, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Tendríamos entonces que andar resucitando muertos y haciendo todas las cosas impresionantes que Él hizo. Porque si nos ponemos a pensar en cosas mayores que las que Él hizo, pues les voy a decir algo, no se puede hacer nada más grande que lo que Él hizo. A ver, Él multiplicó los panes, ¿se acuerdan? Hoy voy a hablar de este ejemplo. Él resucitó muertos,
Él caminó por encima del mar o sobre el mar. Él calmó todos los elementos de las tempestades, el viento y el mar, ¿sí? Y todo lo que se les ocurra de ahí en adelante lo hizo Él. Resucitar un muerto, yo no sé si ustedes conocen a alguien que en este momento esté haciendo esto o ande haciendo estas cosas, no se pueden imaginar la cantidad de mentiras que en este momento el mundo está proclamando con base en esta mala interpretación de este versículo. Es decir, hoy la gente está enseñando que se pueden levantar muertos o resucitar muertos solo porque usan como base este versículo. ¿Sí está claro? A ver, Alex, una pregunta de esas incómodas. La voy a hacer yo en vez de ustedes, para que a ustedes no les dé pena. Quiere decir, a ver así, quiere decir que entonces tú no crees que Dios pueda hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él lo quiera. Buena pregunta, ¿verdad? O sea, si Él nos está invitando, según una mala interpretación del verso, a hacer las obras que Él hizo, y yo vengo aquí y les digo, no es cierto, no es esa la interpretación correcta, porque si fuera así, entonces alguno, al menos uno, por favor, al menos uno en todo el planeta debería estar levantando muertos y caminando encima del mar, ¿sí? Y multiplicando los panes y echando fuera, bueno, eso echando fuera demonios, sí he visto a un montón hacerlo, pero nunca resucitando muertos. ¿Sí? A ver, quiere decir entonces que no crees que Dios sea capaz de levantar un muerto hoy. Quiere decir entonces que Dios no es capaz hoy de hacer a una persona caminar por encima del mar. Quiere decir que Dios no es hoy capaz de calmar una tempestad como lo hizo Él. Quiere decir, y todos los que ustedes quieran decir de aquí en adelante, les voy a explicar algo, ¿sí? Pero tienen que razonar. Esto que yo acabo de hacer es un planteamiento equivocado. Y de estos hay miles allá afuera. Lo que yo acabo de hacer es plantearles un argumento falso. Suena como verdadero, pero es falso. Es un argumento falso. ¿Este argumento cuál? Entonces, Dios no puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, porque Dios es todopoderoso y es soberano. Nadie le tiene que decir qué hacer. Con esto que acabo de responder, todos ustedes tendrían la razón y yo estaría equivocado. Pero ese argumento que acabo de poner en sus mentes es un argumento equivocado. Es un planteamiento falso. Tiene una premisa, o más bien, el planteamiento da por verdadera una premisa que es falsa. Voy a explicar cuál es la premisa falsa. La premisa falsa que el argumento está dando como verdadera, ¿qué enredo? Ya hasta yo me enredé. Voy de nuevo. El argumento tiene una premisa que da como cierta, pero en realidad es falsa. ¿Sí? ¿Cuál es la premisa que el argumento o el planteamiento que dice da como verdadera pero que es falsa? Es esta: Dios es un Dios caprichoso, antojadizo y ocurrente. Si Dios fuera un Dios caprichoso, antojadizo y ocurrente, el argumento que acabo de darles es verdadero. Dios puede hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. Por lo tanto, hoy estaría vigente el que cualquiera de ustedes pueda estar levantando muertos y caminando encima del mar. Pero eso no es cierto. Dios no es ni ocurrente, ni antojadizo, ni caprichoso. Gracias. Ese es el más de todos. Caprichoso, antojadizo y ocurrente. Dios no se mueve fuera de lo que está establecido en su palabra.
Así es que lo que limita, en un sentido, voy a usar una palabra muy fea, lo que limita a Dios es su palabra. Si no está en su palabra, Dios no se mueve. ¿Sí está claro? Cualquier cosa fuera de la Biblia haría a Dios un Dios caprichoso, antojadizo y ocurrente. ¿Sí? Ok, entonces, la conclusión es, Dios hace lo que quiere, es cierto, pero de acuerdo a lo que quiere o de acuerdo a su palabra. Y es lo que estamos viendo en este momento. Repito, Dios hace lo que quiere, pero de acuerdo a su palabra. No es antojadizo, ni ocurrente, ni caprichoso. ¿Sí está claro? O sea, Él no piensa como nosotros. Nosotros sí somos caprichosos, somos antojadizos y somos ocurrentes. Él tiene una palabra clara, establecida, firme. ¿Sí? Y su palabra, esta palabra que está ahí, que estamos leyendo, no se refería a que nosotros andaríamos alterando todas las estructuras naturales de la vida. Por ejemplo, levantando muertos. Se me fue el poder. Aquí la tengo, amigos. Nada más cambiamos esto. ¿Ah? Ah, sí. Listo. Ok. Quedé con dolor de cabeza de esa pensada que nos dimos. Repito entonces, Él tiene una palabra clara. ¿Sí? No es ambigua su palabra. No deja recovecos ahí sin llenar, no deja a la imaginación nada. ¿Sí? Es muy clara y su palabra, en este caso, su palabra dice, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. En este caso, no se refiere a que nosotros andaríamos, como dije, alterando todas las estructuras naturales de la vida, moviendo. ¿Se imagina que aquel pasaje que habla de nuestra fe como el grano de mostaza y movería montes de un lugar a otro? ¿Se imagina que eso fuera posible? O que lo que estuviera queriendo decir fuera que tendríamos la capacidad de mover montañas. O sea, el cerro Chirripó en este momento mediría unos 600 metros seguro, de haberlo movido tantas veces por todo el país. No se trataba de eso, no se estaba haciendo referencia a eso tampoco. Así es que Alex, ¿y qué con la sanidad? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué con la sanidad? Es verdad, sí, ¿sí? Escuchen, la iglesia, dice la Biblia que puede experimentar milagros de sanidad. Eso sí es cierto, pero hay una diferencia muy sutil. No existen los sanadores. En esta época ya no existen los sanadores. ¿Oyeron? Yo no puedo obligar a Dios, llenar un estadio, obligar a Dios ese día a que se aparezca en el estadio y sane a los 50, 100, 200, 300 personas que llegaron con una afectación física o con un malestar. Eso no existe. ¿Sí? Repito, sí hay milagros de sanidad, pero no a través de sanadores. Los sanadores no existen. Les voy a decir literalmente lo que la Biblia enseña con respecto a este detalle. Dice así. Esto está en Santiago 5, del versículo 14 en adelante, pero no lo ponga, lo voy a leer yo aquí. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? O a los ancianos del grupo, o de la pequeña iglesia, o de la congregación. De paso, no se refiere a personas ancianas en cuanto a la edad. A veces concuerda
este concepto de anciano con una persona mayor, pero no se refiere a personas mayores. Dice, y que ellos oren por él. Entonces están los ancianos, está el enfermo, está otro detalle que es el aceite, y falta un cuarto elemento. Exactamente, muy bien. La oración de fe. Alex, pero, y entonces ahí voy. Incluso cuando hace mención de los ancianos, o llama a los ancianos, o invita a los ancianos a orar por esa persona, de ninguna manera la Biblia pone el foco de atención sobre los ancianos. No hace recaer la responsabilidad de la sanidad de la persona sobre alguno de los ancianos, como para que el anciano sea el que se lleve los méritos o los aplausos. Nunca será así. ¿Sí está claro? Nunca se podrá asociar el origen o la fuente de la sanidad a uno de los ancianos. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y como hay un grupo de ancianos, nunca nadie se va a dar cuenta cuál de ellos generó una oración de fe. Nada más dice, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Así es que de ninguna manera el pasaje se refiere a todas estas acciones o milagros que Jesús hacía. Entonces, Alex, ¿cuáles son las obras? Ahora sí, buena pregunta, era la última que faltaba de responder. ¿Cuáles son las obras mayores que vamos a hacer? Es verdad, es verdad que Dios sana. Sí, yo he visto personas sanadas a través de la oración, pero bajo esta estructura que acabo de explicar: los ancianos, el enfermo, el aceite y la oración de fe. Y nadie se lleva los aplausos, solo Dios. Yo lo he visto. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? A que haríamos cosas mayores en este sentido. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Bueno, entonces, aterricemos. De ninguna manera se refiere a que nosotros vamos a repetir lo que Él hizo. A ver, no hay nada más que se pueda hacer que resucitar a un muerto. No hay nada más grande que eso. ¿Sí? Y eso hasta la fecha nadie lo ha hecho. O sea, no hay nada más que se pueda hacer que resucitar a un muerto. Pero no se refería a eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a la dimensión del trabajo, al alcance del trabajo. ¿Sí? Y eso es lo que voy a explicar en este momento. Jesús tuvo una influencia, un impacto sobre un grupo maravilloso y extraordinario de personas, pero su núcleo de influencia, ¿sí? No pierdan de vista lo que acabo de decir. Él las hará también, y aún mayores hará, se refiere al impacto, al alcance. ¿Han visto cuando uno tira una piedrita en un estanque? Hay una onda expansiva que alcanza hasta las orillas, hasta el borde del estanque. ¿Sí lo han visto? A ese alcance y a ese impacto de la vida de Jesús nos referimos. Claro, el impacto de su vida ha alcanzado hasta hoy, ¿sí? Pero la influencia de Él, su influencia, su alcance, es a eso a lo que hace referencia el pasaje. Nosotros íbamos a tener un radio de influencia, de alcance, mucho mayor que el de Él. Y ya les voy a confirmar esto. Así es que, desde ya pónganlo allí en su mente. Se refería a la dimensión del trabajo o al alcance de su trabajo o del trabajo de ellos. Repito entonces, Jesús, el radio de influencia de Jesús, Él influyó un grupo maravilloso y extraordinario de personas, pero su grupo de influencia o su núcleo de influencia fue de más o menos, podríamos decir, que el mayor número de personas que Jesús tuvo reunidas alguna vez en algún auditorio, no habían auditorios allí, en algún lugar, fue no más de 10,000 personas. Ustedes lo pueden sumar de varias formas. Hubo un grupo de 5,000 primeros y luego otro de 4,000.
¿Sí? Pero en ese primer grupo de 5,000 dice la Biblia que eran solo hombres. Si yo cuento mujeres y niños, pudo haber llegado perfectamente a ser 10,000 personas aquel primer auditorio. ¿Sí está claro? Entonces, a ver, oímos esto y a ustedes y a mí, o sea, nos parece como natural una reunión así en aquella época. Esto de natural no tenía nada. Escuchen. Cuando se organizaban estos auditorios o estas reuniones en los días de Jesús, Jesús mismo tenía que intervenir. ¿Por qué? Porque estos proyectos incluían tremendos costos. ¿Sí? Eran reuniones sumamente costosas. Eran muy caras. ¿Se acuerdan que tenían hambre? ¿Se acuerdan de esa reunión de los primeros 5,000 que él alimentó con 5 panes y 2 peces? Ellos tenían hambre, todas las personas que lo venían siguiendo venían de diferentes lugares, de diferentes localidades allá en Galilea, y estaban allí concentrados, siguiéndolo. La primera ocasión fueron 5,000 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños, y llegó un momento en donde todos se dieron cuenta de que ya era tarde. Es más, era hasta peligroso que las personas regresaran a casa. Y entonces, es más, podían desfallecer en el camino. ¿Sí? Así es que Jesús les dijo que había que alimentar a toda esa multitud que estaba allí. ¿Sí? Y entonces empezaron a hacer cuentas. Los discípulos empezaron a hacer cuentas y le dijeron: Señor, 200 denarios. A ver, no era que los tuvieran, no tenían 200 denarios, era un platal, 200 denarios. Lo que ellos intentaban hacer diciéndole esto era: Jesús, si tuviéramos todo el dinero sin límite, una cuenta llena, y estuvieran todas las panaderías aquí de la zona abiertas y con su capacidad a full, y todos nos dieran todo el pan, y lo pudiéramos pagar, ni aún así podríamos alimentar a esta multitud. ¿Se acuerdan de esa escena? Ok. ¿Qué es esto para tantos? 5 panes y 2 peces. Quiero decirles que cuando ustedes y yo pensamos en estos proyectos de influencia a los que se refería Jesús, Él nunca tuvo un auditorio más grande que de más o menos 10,000 personas. Voy a explicar esto. Su área de influencia directa era primero sobre un grupo. A ver, cuando hablo de área de influencia directa me refiero a los que tenían una relación más o menos estable con él. El primer grupo de área de influencia directa era de más o menos unas 500 personas. Su círculo íntimo no era de 500, era de más o menos 70 personas. Pero el más íntimo y el más cercano de sus círculos de influencia incluía a 12 hombres. 500, 70 y 12. ¿Sí está claro? Cuando Jesús habló con ellos, les dijo que ellos iban a hacer muchas más cosas que las que Él había hecho. ¿Ahora sí? Ok, pero, vuelvo y repito, no se refería a todos aquellos milagros o manifestaciones del poder de Dios. A ver, hoy alguien siempre pregunta esto: Alex, ¿por qué en la época de Jesús todos los milagros y hoy no se ve nada? No. Quizás no se vean de la forma en la que se manifestaban en aquella época. Un muerto, los demonios caminando por el mar, etcétera, todas estas cosas. Pero los milagros no han dejado de ocurrir. Aquí habemos 20, 30 milagros sentados en esta reunión. ¿Sí? Lo que pasa es que para ustedes y para mí, ver a una vida siendo transformada por Dios no es un milagro tan elocuente o tan altisonante como ver a un muerto levantarse.
¿Sí está claro? Pero eso no significa que Dios no esté presente. Hay muchas maneras en las que hoy se siguen dando milagros a través de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Por ejemplo, Él cambió nuestras vidas. Yo no puedo negar eso. Yo no soy la persona que era hace 24 años. No lo soy. Y donde pienso en lo que fui, ni siquiera me puedo imaginar cómo vivía así antes. ¿Sí? Y que ya de por sí eso es un milagro sobrenatural. Y yo lo vivo todos los días. Repito, hagan ese ejercicio mañana. Levántense y digan: Dios, estoy vivo, estoy con salud, contigo en el corazón, voy para el cielo y mi vida es diferente. ¿Sí? Y van a ver cómo esto cambia la actitud hacia Dios. Pero no solamente allí han quedado los milagros, en la transformación de nuestra vida, si eso les parece poco. ¿Qué tal si contamos las respuestas a nuestras oraciones? Todas las respuestas a nuestras oraciones, que van desde la salud hasta la solución de todos los problemas que ustedes se puedan imaginar que han tenido. ¿Sí? Entonces, aquí, de lo que Dios está hablando, repito, es del alcance. No se puede comparar el alcance que tuvo Jesús con el alcance que tuvieron sus discípulos. No se puede comparar. Los discípulos llevaron el evangelio por todo el mundo antiguo. Escuchen, les voy a dar un dato. Bueno, y no solamente ellos, sino también los discípulos de los discípulos que ellos prepararon. Llevaron el evangelio por todo el mundo antiguo. A ver, el último de ellos, que es Juan el apóstol, murió allá cerca del año 100 de nuestra época, 100 después de Cristo. ¿Sí? Y para ese momento ya había una enorme generación de discípulos impactando todo lo que era el imperio romano de la época. Alex, ¿de qué tamaño era el impacto? Les voy a decir, para el año 320 de nuestra época, más o menos unos 200 y pico de años después de la muerte del último de los discípulos, que fue Juan el apóstol, ¿sí me van siguiendo? ¿Sí? 320. Juan muere más o menos en el año 100, un poco antes, y 200 y pico de años después, las generaciones de los discípulos que los apóstoles prepararon, ya habían impactado el imperio romano. Escuchen, la mitad del imperio romano, más o menos, estamos hablando de entre 80 y 100 millones de personas. Vuelvo, año 320 de nuestra época. Entre 80 y 100 millones de personas eran personas que ya eran creyentes, personas que ya habían invitado a Cristo a su corazón. No sé si eso les parece poco o mucho, pero eso es una barbaridad. Entre 80 y 100 millones. Casi la mitad de las personas que incluían este imperio. A ver, perdón. ¿Cuánto fue el mayor auditorio que tuvo Jesús? 10,000. Y ellos ya habían impactado, y las generaciones de discípulos posteriores, entre 80 y 100 millones de personas. Así es que el alcance no se podía comparar. Así es que nosotros, adivinen a qué estamos llamados. Ahora sí, a través de nuestra fe, ustedes y yo estamos llamados a una sola cosa: a extendernos. Es lo único a lo que Dios nos llamó, a extendernos a través de nuestra fe. ¿Sí? Y dice Jesús que haremos cosas mayores, y esto únicamente por una razón. ¿Qué dice? Porque yo voy al Padre. Porque voy delante de ustedes. Esa es la razón por la que ustedes y yo hoy, en pleno siglo XXI, podemos pensar y aventurarnos a pensar en grandes proyectos. Alex,
En este momento, todos ahí sentados, alguien se acercó al oído, les susurró y les dijo, es que somos muy pocos. Es que no somos ni lo suficientes ni lo suficientemente capaces. Es que somos poca cosa. Escuchen lo que les voy a decir. Siempre con las pocas cosas que tenemos en nuestras manos, a ver, sus vidas a ustedes y a mí nos pueden parecer poca cosa. Y son poca cosa si se mantienen en nuestras manos. ¿Sí? Ahorita pienso en los proyectos de William, que reunió a sus amigos y luego reunieron a toda la familia. Estoy pensando en esto, estoy pensando en estas aventuras, cuando les digo que podemos, porque Él dice, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Todavía no he llegado ni siquiera, y ya son las 7, no puede ser. No he llegado ni siquiera a la parte de la oración. ¿Sí? A ver si... Sí, creo que sí. Todo, no pierdan de vista esto, todo con lo que podamos soñar, aunque nosotros delante de nuestros ojos parezca poca cosa en nuestra vida, yo puedo soñar en estas aventuras y en estos proyectos porque Él se adelantó al Padre, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Y Él nos está invitando a participar de estas obras de las que Él también hizo. ¿Sí? Él las hará también y aún mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Sí está claro? Ok, aquí es donde aparecen algunas cosas. Para ustedes y para mí puede ser poca cosa, pero en las manos de Dios se convierten. Escuchen, en las manos de Dios sus vidas se multiplican exponencialmente, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Se convierten en una bendición maravillosa que puede bendecir multitudes. Eran 12 los discípulos y alimentaron con sus 12 vidas 5,000, casi 10,000 personas en este evento. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? Bueno, ya me adelanté. 5 panes y 2 peces, dice aquel joven de la historia. ¿Qué son para alimentar a toda esta gente? Bueno, en las manos de ellos, uno dijo, pues no alcanza nada más que para 5 tortas. 5 panes y 2 peces. 5 tortas y menos de la mitad de un pescado para cada uno. Nada más. Eso es para todo, para lo que alcanza. Y eran casi 10,000 personas. En nuestras manos, ya no los panes y los peces. Ahora voy a hablar de nuestras vidas. En nuestras manos, nuestra vida, lo que tenemos no sirve para nada. Pero en las manos de Dios, la vida de cada uno de ustedes puede tener un alcance y un impacto más allá de lo que ustedes y yo podemos imaginar. Eso es lo que necesitaba, a lo que quería llegar. Si ustedes y yo ponemos nuestras vidas en sus manos, en las manos de Dios, Él se encargará de hacer cosas o que más cosas pasen en este camino en el que estamos, ¿sí? De las que jamás ustedes y yo habríamos siquiera alcanzado a pensar. Y esto es maravilloso. Cuando nosotros pensamos en estos proyectos que Dios está trayendo a nuestra vida, haciendo referencia a todas estas iniciativas de William, debemos entender cómo es que lo va a lograr. Ahora sí, llegamos. ¿Cómo es que Dios logra todo esto? ¿Sí? Hemos estado desde hace un rato exhortándonos para orar. ¿Sí? Pero vamos a leer ahora sí solo los versículos 13 y 14. ¿Están ahí, verdad? No, 13 y 14. Dice así: y todo, ¿sí? La pregunta es, cuya respuesta vamos a empezar a dar en este momento. La pregunta es, ¿cómo es que Dios hace posible todos estos proyectos? ¿Sí? Él se adelantó para preparar este proyecto, para que nosotros podamos participar, para que hagamos cosas aún mayores que las que Él hizo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo hace Dios? Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Escuchen,
Ustedes y yo solo tenemos que pedir para hacer que Él se mueva. Dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No pierdan de vista dos cosas: pedir en su nombre y que Él lo hará. Porque ahí no dice, si ustedes se portan bien, si no cometen errores, si le echan las ganas, si están en una perfecta armonía conmigo, entonces yo lo haré. Nada más dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ok, va a tener más sentido en un minuto. Jesús habla aquí sin duda alguna de la oración. Eso es lo que Él les quiere hacer. Ese es el cuarto punto que vimos que Él se fue adelante a preparar. Una vida de oración. ¿Se acuerdan? Lo dijimos al principio de la reunión. La oración es el medio por el cual nosotros podemos verlo a Él trabajando. Lo voy a decir al revés. Si ustedes quieren ver a Dios interviniendo en sus vidas, oren. Si ustedes no lo quieren ver, no oren. Vuelvo y repito, la oración es el medio por el cual ustedes y yo podemos verlo a Él trabajar. Alex, ¿dónde está eso? Ahí dice, vean. Y todo lo que pidieres al Padre, lo haré. Si ustedes piden, ponen a trabajar a Dios en su favor. Alex, es que a veces no me siento bien. A veces no creo que me escuche. Eso solo pasa en su mente y en su corazón. Porque el pasaje dice que lo único que tienen que hacer es pedir, nada más. Y Él lo hará. Pero esto lo vamos a ir viendo. En este instante Jesús está trabajando, escuchen, todos los que están orando. En este momento Él, si ustedes están orando, está trabajando para contestar todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones. Y en cada oración que ustedes hacen, lo más importante que tienen que entender es que nada de lo que están pidiendo depende de nosotros. Este es el otro detalle que hay que tener muy presente. Nada depende de nosotros, absolutamente nada. Dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, yo lo haré. Así que lo único que yo tengo que hacer, ¿qué es? ¿Creer en las obras que Él hacía? No, ya ustedes saben que no. Ya explicamos que no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que creer? El versículo decía, de cierto os digo, el que en mí cree. Este medio de gracia llamado la oración, es accesible para todos los que han vuelto a nacer. Yo solamente tengo que haber creído en Él, haberlo invitado al corazón. Es lo único. Tengo que haber vuelto a nacer para que Dios pueda contestar mi oración. Es lo único. Nada más. No hay nada adicional a eso. Solo tengo que creer en Él. Solo tengo que establecer una relación personal con Él a través de Cristo. Es lo único que yo necesito para hacer que Él haga. La oración que Él va a contestar es la oración que lo va a glorificar. A ver, ¿qué significa esto? ¿Podemos pedir todo lo que queramos? Qué buena pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿podemos pedir todo lo que queramos? Dice la Biblia, vamos de una vez a dejar claro este tema. Dice la Biblia que nosotros como creyentes no podemos. Ustedes y yo no podemos manejar caprichos, no podemos manejar egoísmos ni cosas de estas en la presencia de Dios. Si ustedes van a orar para que Dios cumpla con un capricho, con un egoísmo de ustedes, olvídense de esa respuesta porque no viene. ¿Sí está claro? A ver, lo voy a decir de la otra forma. Dios está tratando de hacer su voluntad y de construir su voluntad en nuestras vidas. Así es que si ustedes piden de acuerdo a esa voluntad, la respuesta vendrá. ¿Sí? Sin duda alguna. Lo que ustedes y yo tenemos que buscar entonces es, en la oración, es su voluntad. Eso fundamentalmente. Que se haga la voluntad de Dios. A ver, ¿por qué, Alex? Porque en esa voluntad
se encuentra todo lo que ustedes y yo necesitamos. Todo lo que requiere mi vida se encuentra en la voluntad de Dios. Así es que ¿para qué pedir por la mía? Cuando oren, oren para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Allí, en la voluntad de Dios, está todo lo que nuestra vida necesita, todo lo que nos hace falta, y allí está, vamos a encontrar, Él nos va a permitir alcanzar todo lo que Él ha trazado para nuestras vidas. Se encuentra en su voluntad. Pero esto no es tan fácil, ¿saben? Yo debo tener claro, todos tenemos que tener claro, que cuando ustedes y yo estamos orando, nada más estamos presentando peticiones. Solo eso podemos hacer. No podemos hacer nada más. Ustedes pueden llorar, pueden patalear, pueden hacerle una escena, que eso no suma ni resta a su oración. Solo tienen que exponer, presentar, hacer del conocimiento de Dios, aunque Dios ya lo sabe, lo que están pidiendo, su petición. Eso es todo, ¿sí? Simplemente estamos presentando todo lo que se tiene que pedir, sabiendo y confiando que Él es el que se va a encargar de hacer todo lo que ustedes y yo necesitamos. Es decir, no depende de nuestra capacidad, ni de la forma en la que oramos, ni de las palabras que usamos. No depende de esto, solo tenemos que orar. Muchas veces llegamos, no sé si les ha pasado, supongo que sí, muchas veces hemos llegado a la oración o a orar absolutamente destruidos, así, nuestra vida desmoronándose. ¿Cuántas veces hemos llegado a la oración ya al final de nosotros mismos, ya sin poder hacer nada más, conscientes de que hemos topado con un imposible en nuestra vida? Han sido muchas. Y en ese momento le hemos dicho a Dios, Dios, ya no puedo con esto, o ya no puedo con esto. Y en ese momento algo pasa. Cuando ustedes llegan en ese nivel de insuficiencia, cuando ustedes llegan en ese nivel de impotencia, donde ya no hay nada que hacer, caen de rodillas, ¿sí?, con lo que quedó de sus vidas en sus manos, y llegan delante de la presencia de Dios. Dios, de una manera o de otra, les va a recordar lo que dice este pasaje, que yo lo haré. Yo soy el que lo va a hacer, no se te olvide. Yo soy el que se va a encargar de llevar a cabo lo que requiere tu vida. Yo lo haré. Nunca olviden eso. Muchas veces olvidamos o no recordamos la capacidad que Él tiene para cumplir todas las cosas que le pidamos o lo que ha prometido. Así es que en este instante Dios está esperando. Escuchen, esta noche, si ustedes están entendiendo esto, a partir de hoy, Dios está esperando que ustedes y yo empecemos a hacerle llegar nuestras peticiones. ¿Sí? Por este proyecto en el que nos encontramos y además por las necesidades, obviamente, de nuestra vida. Y Él, con este poder sin límite y absoluto, quiere que nosotros pongamos nuestras vidas en sus manos, y Él se puede encargar de llevar a cabo todos los milagros o todas las respuestas que ustedes y yo necesitamos. Y estas respuestas siempre tendrán una característica: siempre más amplias, infinitamente más grandes que lo que ustedes y yo pedimos o alcanzamos a entender. Por eso les decía, nunca tengan una mala actitud cuando parezca que vino una respuesta que no estaba de acuerdo con lo que ustedes esperaban. De alguna forma, no sé cómo, siempre será mucho más amplia, mucho más abundante de lo que ustedes y yo pensamos. ¿Se acuerdan de Lázaro, Marta y María? Ellas solamente pensaban en la salud de Lázaro. Jesús estaba pensando en la vida de Lázaro, la fe de Lázaro, la fe de las hermanas, la conversión de toda aquella multitud que había venido a visitar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Su proyecto de respuesta era enorme y contemplaba todos los aspectos de la vida, no solo de ellos,
sino de todas las personas que estaban allí. Así es que siempre será mucho más amplia. De alguna forma hay que preparar el corazón para que cuando esto ocurra yo pueda decir: Dios, fuiste mucho más allá. La respuesta fue mucho más amplia. Alex, por ejemplo, los problemas económicos o todas estas limitaciones o dificultades de la vida, sobre todo a los principios del mes, que todo el mundo está así, sobre todo los que dependen de sí mismos, de si vendrá o no vendrá la provisión. Siempre viene a mi mente, ¿saben algo? Siempre viene a mi mente, sobre todo ahora, y estoy seguro que ustedes también han pensado lo mismo, o todos hemos pensado esto, orar para que Dios llene el refri. Orar para que Dios llene la alacena. ¿Sí? ¿Han pasado por esto? ¿Saben cómo pedimos? Les voy a recordar cómo piden ustedes. Ustedes y yo pedimos, me incluyo, para que no llene un refri, sino para que llene 50 refris. Así pedimos. Estoy dando un ejemplo con todo propósito. ¿Sí? Si ustedes piden para sus caprichos, no vendrá una respuesta. Si ustedes piden de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso es que es necesario saber cómo pedir. Por eso es que es necesario saber cuál es la oración efectiva que yo debo hacer, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Yo tengo que saber cómo orar, de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es lo que mi vida necesita. Por ejemplo, en este caso de la refri, vamos a ser honestos. Así es como pedimos, para que Dios nos dé, para que nos dure todo el año si fuera posible. Pero, en ese momento, si no lo sabían, se los voy a decir, recordamos que no debemos de pedir así. Y entonces, empezamos a pedir como debemos pedir. Y le pido, escuchen, para que se haga su voluntad. Es decir, Dios, este mes estoy de acuerdo en que tú pongas ahí adentro lo que tú quieras. Porque lo que tú quieras va a ser lo mejor para mí. Algún propósito tendrá, aunque no esté llena. Escuchen. Entonces, recuerden, pedir que se haga su voluntad. Esa es la forma correcta de orar. ¿Sí? Y le pido al mismo tiempo que guarde mi corazón, porque no somos de palo, sentimos. ¿Sí? Y se supone que estamos confiando en un Dios que a veces pareciera ser que se le olvidó que no vivimos del aire, que vivimos de la comida, porque no repara. No, olvídense de eso, no existe tal cosa. Entonces, cuando oro de acuerdo a su voluntad o que se haga su voluntad, inmediatamente le digo que guarde mi corazón. No solamente para tener una buena actitud en la escasez, sino en la abundancia. A ver, voy a poner el ejemplo. ¿Se imaginan que Dios llenara las 50 refris? Porque hay un peligro enorme en tanta abundancia. 50 refris, 50 refris atiborradas de todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Se acuerdan? ¿Se imaginan? Dejaríamos uno abierto o muchos abiertos, la comida se perdería, no nos importaría, y eso es lo que suele pasar. Pero, qué increíble es llegar al refri, abrir un solo refri, y poder tomar lo que allí haya y dar gracias. Lo que sea que haya, poder dar gracias. Y no solamente aprovechar para dar gracias, sino para animarnos, impulsarnos a afirmarnos en que Dios es fiel. No porque la refri esté vacía, Dios dejó de ser fiel. Eso no existe. Yo veo o parece ser que Él es infiel porque no me atrevo a dar gracias en lo poco. Tengo que atreverme a dar gracias, porque no
ha faltado. ¿Sí está claro? Ahora, Dios quiera que en algún momento Él considere a alguno de ustedes tan fiel y tan capaz y tan hábil para manejar 50 refris, que se las dé, y se las dé además llenas. Yo conozco gente así. Pero, escuchen, Él nunca les va a dar estas 50 refris si con las 50 refris llenas va a robar de sus vidas la gratitud. Si ustedes van a a perder la gratitud hacia Dios por la abundancia nunca va a venir. ¿Oyeron? Nunca les va a robar la gratitud, nunca les va a robar la oportunidad de depender de Él. Si la escasez es necesaria para estar a sus pies humillado, dependiendo de Él y buscándolo, entonces habrá escasez. Hasta que sepamos tener la actitud correcta en la escasez. Pero Él nunca lo va a hacer si eso nos va a robar la dependencia de Él. ¿Sí? Nunca lo va a hacer, escuchen esto. Si eso que Él nos va a dar nos va a robar la oportunidad de dejar de orar constantemente. Nunca. ¿Se imagina si Dios contestara todos los caprichos que le pedimos? Les voy a decir qué es lo primero que haríamos. Abandonaríamos la Biblia. No volveríamos a leer. La dejaríamos. La pregunta es, ¿quién es la persona que no quiere orar sin cesar? Que no quiere orar sin cesar, sí, lo dije bien. O más bien, ¿quién no necesita orar sin cesar? ¿Quién es la persona que no necesita orar sin cesar? Les voy a decir quién. El suficiente, el arrogante y el orgulloso. Ese no necesita orar sin cesar. ¿Sí? Pero el hombre, ustedes y yo que hemos vuelto a nacer, el hombre que conoce a Dios, ese descubrirá tarde o temprano esta necesidad de la que estamos hablando. Orar sin cesar. Así es que consejo, pónganse a orar. En esa lista de oración, por ejemplo, cuando ustedes vean a esas personas, hay personas especiales en todas las listas, pero hay una persona donde ustedes llegan a orar por esa persona y ustedes dicen, Dios, orar para que se salve este hombre es más difícil, o sea, es imposible. Y empezamos con todos estos estorbos y obstáculos, como si dependiera de quién, de nosotros. No, Él lo hará. Yo solo tengo que orar. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Yo solo tengo que orar porque es a Él. Recuerden esto, Él se adelanta al cielo para llevar a cabo este proyecto. ¿Cuál? Yo lo haré. ¿Saben cómo se le llama a ese proyecto? Yo lo haré. Se llama contestar nuestras oraciones. Así se llama ese proyecto. Él se adelanta al cielo. Yo lo haré. Yo voy a construir este proyecto de responder sus oraciones. Yo lo haré y lo va a hacer de una manera más amplia que ustedes y yo no nos imaginamos. Y debemos pedir, ustedes y yo ni siquiera nos imaginamos de qué forma orar para que una persona se salve. Pero Dios sí sabe cómo se salva. Dios sí sabe cómo llevarla a sus pies. Así es que al orar, recordemos esto, oremos en estos términos, sabiendo que Él es el que lo va a hacer. Él es el que construye la respuesta a esa petición. Él sabe cómo hacerlo. Y no olviden, cuando ustedes presenten esa factura para cobrar, nunca se les ocurra pensar de esta forma. Escuchen, ni siquiera tienen que pensar, pero muchas veces pensamos, cometemos el error de pensar. Nunca se les ocurra pensar de esta forma. Bueno, Dios, tú sabes que yo te amo. Empezamos, sí me van siguiendo, empezamos a tratar de arrancar algo de parte de Él, lástima o su favor. Y para eso le ponemos una larga y una corta. Empezamos a tratar de arrancar lástima de Él, o empezamos a tratar de
delante de nuestra propia conciencia y delante de Él, de hacernos merecedores de una respuesta. Sí, sí me expliqué, ¿verdad? Nunca cometan el error de decirle, bueno Dios, tú sabes que te amo, te quiero, y por eso espero que me contestes. Por mi linda cara, solo le faltó decir, por mi linda cara, espero que me respondas. Si la factura llega con algo de suficiencia de parte de ustedes, les voy a decir algo. Ustedes, muchachos, no tienen crédito en el cielo. El crédito en el cielo en ese momento se cierra si llega con algo de suficiencia de ustedes. En el cielo tenemos crédito a través de Jesucristo. ¿Sí? Así es que es increíble pensar en esto. Ustedes y yo tenemos pleno acceso y tenemos un crédito ilimitado solo por el hecho de haber confiado en Él y depender de Él y de hacer todo en el nombre de Él. Dice, si pidieres al Padre en mi nombre, eso es lo que le da recursos, crédito a nuestra oración. ¿Sí está claro? Todo en el nombre de Él y para Él. Pero tenemos cero crédito cuando confiamos y dependemos de nosotros. Así es que al decirles que tenemos, o Él decirnos que tenemos que pedir en su nombre, es para que recordemos esto, que tenemos toda esta libertad para entrar. A ver, vuelvo. Si Él nos está invitando, y con esto termino, si Él nos está invitando a que pidamos en su nombre, es por una sencilla razón. ¿Sí? En su nombre es la única opción. En su nombre ustedes y yo tenemos toda la libertad para entrar hasta el lugar más privado y más secreto de la presencia de Dios. En su nombre, en el nombre de Cristo. Si no fuera por Él y sus méritos, ustedes y yo no tendríamos ninguna oportunidad de entrar en ese lugar. Pero es en su nombre que que tenemos toda esta libertad para entrar hasta su misma presencia cuando oramos. Es decir, esta oportunidad de entrar a este lugar se debe única y exclusivamente a que Él borró y perdonó para siempre todo lo mal que hicimos. Es decir, abrió de par en par las puertas del cielo para que ustedes y yo pudiéramos acceder a Él. Así es que con esta confianza en sus méritos y en lo que Cristo hizo, en su nombre, ustedes y yo podemos tener la seguridad de que todo lo que pidamos en oración creyendo, Él lo va a hacer. ¿Sí? No se requiere de nada de nosotros. Ni siquiera necesitamos tener la seguridad o no de si lo que estamos pidiendo va a ser respondido o no. Solo tengo que pedir. Si es de acuerdo a su voluntad, Dios va a responder. ¿Sí? Bueno, ok, vamos a terminar dando, como siempre, gracias a Dios. Padre, una vez más, como acabamos de aprender, no en nuestros méritos, no confiando en nuestras justicias, porque no tenemos ninguna. Si este acceso a tu presencia dependiera de nuestras vidas, si este acceso hasta este lugar, que dice la Biblia es el lugar más extraordinario que existe en el universo, y a él accedemos solamente al cerrar nuestros ojos y con un corazón dispuesto y reverente, llegamos hasta este lugar que es el más seguro, el más privado y el más secreto, nada más y nada menos que delante del trono donde te encuentras en este momento. Ni siquiera nuestra mente alcanza a entender cómo ocurre esto, pero así es. Gracias a que tú te adelantaste a pagar por todo lo que hicimos mal, a resolver la distancia que había entre tú y nosotros, a hacer a un lado
a olvidar para siempre, a pagar nuestra deuda, a tomar nuestro lugar. Gracias a esto es que hoy tú moras en nuestro corazón y nuestras oraciones pueden ser escuchadas. Gracias a esto podemos participar de todas estas obras que tú hiciste y aún mayores, porque tú te adelantaste no solo a preparar un lugar, sino a preparar este maravilloso proyecto que es el único que le da sentido a nuestra vida, ganar las almas. Y es esto por lo que hoy quiero pedirte, teniendo este acceso, con toda esta confianza y con toda esta seguridad de que nos encontramos en tu presencia y además de que estamos pidiendo conforme a tu voluntad, quiero pedirte, por favor, que uses nuestras vidas para ganar las almas. No existe otra razón de mayor gozo en la vida que compartir lo que hemos recibido. Te ruego que por favor hagas de cada uno de nosotros un instrumento útil para este proyecto. Por favor, y que nos des la gracia de hoy en adelante para acercarnos a través de la oración con toda confianza y con toda seguridad, sabiendo que somos completamente aceptados y sabiendo además que no depende de nosotros, a pedirte por todas estas cosas. Por favor, te damos las gracias y te hemos pedido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de quien tú mismo pediste que pidiéramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.